El título del mensaje de esta mañana es Vida Nueva y Religión Terrenal. Porque hay una abismal diferencia, una infinita diferencia entre una vida nueva en Cristo y la religión, cual fuere, definitivamente cual fuere, evangélica, católica, musulmana, budista, hinduista, testigo de Jehová, la que quiera, las religiones más extrañas. Nada tienen que ver en lo interno en comparación con la nueva vida en Cristo que propone el Evangelio y la Biblia. En apariencia, ustedes me pueden decir, pero más o menos las religiones cristianas se parecen, ¿sí? En apariencia. También el trigo y la cizaña en apariencia se parecen. ¿Usted sabía eso? El trigo y la cizaña son parecidos. La Biblia enseña que hay muchas cosas que parecen y hay algunas que son. Que parecen que son, pero no son. Y hay mucho de eso. Por eso, hoy vamos a encontrarnos en un pasaje de la Biblia donde vamos a ver confrontadas la religión tradicional, la religión de la mayoría, en un determinado ámbito social, en contraste con la vida nueva que propone Dios en la persona de Cristo. Y para ello dos representantes más que relevantes que vamos a ver en el pasaje de Juan, capítulo número 3, donde conocen ustedes en el verso 16 la declaración más famosa en la Biblia, que la usamos para todo movimiento evangelístico para darle al mundo a conocer el plan de Dios en alguna medida, ¿no? Y comienza así en el verso 1, la lectura dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ustedes saben que había dos sectas principales, dos facciones principales en el Sanedrín, eran los fariseos y los saduceos, unos que creían en la resurrección, los saduceos no, negaban la resurrección, el alma, no reconocían la resurrección, la vida eterna, sí así los fariseos. Pero con todo, ellos se fundamentaban en el conocimiento religioso de aquel tiempo. Se supone que los fariseos, los saduceos, eran también los llamados maestros de la ley, los escribas, los que eran los teólogos de aquel tiempo, los encargados de enseñarle al pueblo las verdades de Dios, los que tenían su vestidura sacerdotal, los que de alguna manera el pueblo reconocía. Vieron que generalmente ven una persona vestida con vestiduras sacerdotales o religiosas y como que eso le impone cierto respeto. Mucha gente hasta inclusive idolatra a las personalidades en esa condición y les tiene un mayor respeto quizá por la apariencia solamente, más allá de que por dentro pueda ser o no un hombre sincero o no, o inclusive un hombre malvado. La sociedad, las personas en general, al no conocer en profundidad el detalle, la importancia, confunden, naturalmente confunden. Es bastante comprensible dentro de todo, porque el que no tiene idea de un tema es muy fácil que confunda las cosas, que mezcle las cosas. Nos pasa a todos. Cuando nos metemos en temas donde no sabemos, a veces opinamos y opinamos mal. Dice aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Miren que Jesús siempre andaba predicando de día. Pero, ¿qué pasa? De noche, en aquel tiempo, como hoy también, hay menor afluencia de público, de gente en general, y es la noche, la oscuridad, quizá el lugar para esconderse o la forma de desplazarse ocultamente sin que sea advertido por nadie, mayormente por aquellos que no querrían saber nada de que un fariseo esté en alguna medida siguiendo a Jesús. Cuando vemos que hay un
una confrontación prácticamente constante entre los ministros judíos y la persona de Jesús. Algunos piadosos, como en el caso de Nicodemo, les daba mucho temor ante, naturalmente, la violencia de estos religiosos que trataban literalmente de matar a Jesús y lo lograron a través de una maniobra política y a través de un juicio injusto en 6 etapas, 3 etapas religiosas y 3 etapas civiles, en las cuales, en las 6, fue absolutamente corrupto el juicio, con argumentos falsos y articulado de madrugada, un juicio que la misma ley prohibía, pero igualmente instituido un juicio de madrugada. Es bastante raro, así lo hicieron. Aún con Pilato, Herodes, siempre de mañana, muy temprano, cuando no era el tiempo para juzgar, aún se hizo todo lo posible y todo mal para condenar injustamente a la persona de Jesús. Pero este hombre vino a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, fíjense, él, un hombre religioso, pero piadoso, un hombre religioso de verdad, pero él se daba cuenta que no hay forma de que un hombre haga las cosas que Jesús hacía. Y no es como los milagreros de hoy, que dicen hace milagro, y cuando vas a ver a la persona sigue tan enferma como antes, pero que se mueve un poco así por la emoción, pero que sigue tan enferma como antes. No digo que Dios no haga milagros hoy, Dios de hecho hace milagros hoy, pero sin que la gloria se la pueda robar un hombre. Generalmente cuando un hombre habla mucho de milagros, probablemente la gloria se la quiere llevar a él. Ustedes han visto eso. Pero cuando Dios hace un milagro, probablemente nadie se entera. Porque Dios no anda demostrando que Él es poderoso, porque Él es poderoso y punto. No hace falta demostrar nada, Dios es Dios. No tiene que demostrar nada. En cambio, nosotros como que los hombres necesitamos ir continuamente demostrando quiénes somos, qué tenemos, qué poder tenemos, qué dominio tenemos. Siempre tenemos que ir mostrando una imagen para que nos respeten. Dios no anda buscando eso. Dios no anda pidiendo que lo respeten. Dios no anda pidiendo que lo reconozcan, porque Él es Dios. La gloria le pertenece a Él. El poder y la gloria son de Él. Y cuando vos tenés algo y estás seguro de quién sos, no andás necesitando demostrar nada. Sos quien sos y sabés quién sos. Y Dios sabe quién es. Bueno, este hombre reconocía, y le decía: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Evidentemente él habla en plural porque había otros hombres que también sabían que Jesús había venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Por las señales que hacía. ¿Qué señales hacía? Bueno, desde sanar a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a los mancos, hasta resucitar muertos. De hecho, 3 resurrecciones están en el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan el hijo de la viuda de Naín? La hija de Jairo y su amigo Lázaro. 3 resurrecciones en la Biblia, que vemos por mano de Jesús. Este maestro, porque era un maestro, reconocía a Jesús como rabí, como maestro. En cambio, los otros le decían maestro, pero despectivamente. En cambio, él decía: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque las señales hablaban. Recuerden que él hacía otras señales también. ¿Qué señales? Tenía control sobre la naturaleza. En algún momento caminó sobre las aguas, en un momento detuvo la tempestad con solamente una palabra. Sosiégate, le dijo a la tormenta, y se calmó la tormenta. También los demonios eran expulsados solamente por la palabra. Aún cuando uno de los peores endemoniados, aquel que estaba entre los sepulcros, recuerdan que se llamaba en la región de Gadara, el endemoniado gadareno, justamente, que vino a postrarse y los demonios hablaban directamente con Jesús. Y los demonios, dice la Biblia, que le decían: sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. Decía, como que le tenían miedo a Jesús.
Fíjense, los hombres no le tienen miedo a Jesús, los demonios sí. Fíjense qué cosa rara, ¿no? Cuando las personas les hablan de demonios dicen, no, yo con eso no me meto. Pero se meten con Jesús, dicen cualquier barbaridad de Jesús, cualquier barbaridad de la iglesia de Jesús. ¿Estarían dispuestos a ofender a Jesús, a levantar el puño contra Cristo, a levantar el puño contra Dios? Pero cuando le habla de demonios, no, a mí con eso no. Sin embargo, los demonios venían temblando a los pies de Jesús, pues sabían quién era Jesús. Pero qué bueno, ¿no? Cómo Dios viene. Él no vino a poner el pecho delante de los hombres. Él vino como un hombre sencillo, un hombre común. Un hombre que no daba apariencia de grandeza ni de nada. Él vino inclusive tomando el oficio, un oficio común, el de carpintero. Oficio que hoy hay pocos, ¿no? Pero es un lindo oficio. Es el oficio que tomó de su padre postizo, porque el padre de la humanidad de Jesús es Dios mismo, ¿no es cierto? Ahora, pregunto, ¿y la madre de la humanidad de Jesús es María? Ahí dice que no, una señorita, los demás. Otra señora dice que no. Los que estudian dicen, ¿y los demás qué dicen? ¿Sí? ¿María era un ser humano o un extraterrestre? Ser humano. Si María es un ser humano, entonces indefectiblemente tiene que ser de naturaleza pecaminosa. Si María fuese la madre biológica de Jesucristo, Jesucristo heredaría la naturaleza pecaminosa de la madre. La del padre no, porque no intervino José. Pero la de la madre tampoco, porque heredaría la naturaleza pecaminosa de la madre, y la naturaleza pecaminosa en la humanidad de Jesús impediría que él fuese el hombre perfecto que pudiese pagar el pecado de los pecadores. ¿Y cómo es esto? El Espíritu Santo vino sobre María y el ángel le dijo, María, no temas, porque lo que en tu vientre está engendrado del Espíritu Santo es el santo ser que nacerá, le llamará su nombre Jesús, y bueno, y librará a su pueblo de sus pecados. Le dijo el ángel a esa mujer israelita, que era una mujer ejemplar, como predicamos hace unos años, recuerdan, muchos hablan de ella, pero pocos la imitan. Ojalá imitasen a María. Los que hablan tanto de María, ojalá verdaderamente imitasen a María, aquella virgen israelita que estuvo dispuesta a morir porque ella estaba embarazada sin estar casada. ¿Y qué le pasaba a las mujeres fornicarias en aquel tiempo? La ley judía mandaba matarlas, apedreándolas. Entonces María corría peligro de muerte. Pero ella no había sido ni adúltera ni fornicaria. ¿Por qué? Porque simplemente el Espíritu Santo engendró en su vientre la humanidad de Jesús, del Cristo preexistente. Ustedes saben que Cristo es antes. Antes de María, antes de José, antes de Abraham, antes de David, antes de Adán. Porque, como enseñamos ayer con los chicos, Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación, preparado antes de los tiempos de los siglos y manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros para nuestra salvación. Bien, eso era un punto, ¿no? Pues un punto teológico que a muchos les puede correr, pues dicen María, Madre de Dios. Bueno, Dios no tiene madre, obviamente, es una manera de decir, se dice por ahí, obviamente, pero si vamos a lo técnico, tampoco es María la madre biológica de Jesús, sino vamos a usar este término, es medio feo, ¿no? Pero ese es el vientre que utilizó Dios para llevar la humanidad de Jesús. Recuerde que Jesús vino de Dios. ¿Nosotros vinimos de Dios? No. Nosotros sí fuimos producto del amor de nuestro padre y nuestra madre, donde la primer célula, el ovario, el óvulo femenino, el espermatozoide masculino, ambos con la carga genética complementaria vienen a formar el ADN que te corresponde a vos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros venimos de nuestro padre y de nuestra madre. Si alguien no viene así, por favor hágamelo saber de dónde viene. ¿Verdad?
Ahora, qué importante es esto, ¿no? Porque Jesús no vino de la fecundación del óvulo de María. Jesús vino en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo, donde la segunda persona de la Trinidad, Jesús, como se lo conocía en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, no revelado todavía como la segunda persona de la Trinidad, viene a tomar naturaleza humana en la persona de Jesús. Y toma Dios, la segunda persona, naturaleza en Jesucristo. De manera tal de hacerse, siendo Dios, hacerse hombre para poder ocupar el lugar del hombre y pagar efectivamente con su muerte, porque Dios estuvo muerto. Nietzsche dijo, ¿no? Dios está muerto, pero el que se murió es Él y Dios resucitó y está vivo. Amén. Dios no está muerto, Él está vivo. Él tomó naturaleza para morir. Efectivamente, Dios estuvo muerto en la persona de Jesús. ¿Cuántos días estuvo muerto? 3 días dice que estuvo muerto. El viernes, el sábado y el domingo. Estuvo muerto. Y tomó esa naturaleza y murió efectivamente y pagó el precio del pecado de todos nosotros. Él era sin pecado. Nosotros tomando ese sacrificio que Él otorga a nuestro favor, todo aquel que le recibe y asume su condición de pecador perdido, Jesús y Dios, el Padre, quien es Dios mismo, otorga esta gracia de cubrir tú y mi pecado con la muerte del Hijo, de Él mismo. Dios paga el pecado tuyo y el mío en esa muerte, de manera tal que ahora no tengamos nosotros delante del tribunal de Dios la demanda de la muerte por causa de nuestros pecados. Ya vamos a entender esto de que ahora no tenemos que ser buenos para ir al cielo una vez que somos salvos. Y esto no quiere decir que podamos hacer lo que queramos, porque ya vamos a entender por qué. Pero lo que sí es cierto, que Dios paga nuestro pecado en la persona del Hijo, y Él paga por el pecado de todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él derramó su propia sangre. ¿Dios tiene sangre? Claro que tiene sangre. Derramó su propia sangre, la sangre en la naturaleza humana, Dios. Bueno, pero ¿cómo esto es Dios? Que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y Dios es hombre también, y Dios es Dios y es hombre, las dos cosas. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres cosas. Y en un solo Dios, sí, un solo Dios. ¿Y cómo se entiende esto? Es tu problema y el mío, no el de Dios. Como siempre decimos, en un caracolito como el tuyo, como el mío acá, no puedes meter a un Dios infinito. No trate de entender a Dios, acepte lo que Dios le revela acerca de Él. Cuando llegue al cielo, usted va a entender un poco más, porque Dios le va a decir, mira, esto es así. Y usted va a decir, ahí se va a dar cuenta. Pero espere que Dios le revele a su tiempo las cosas. En eso consiste la humildad. No diga usted, si Dios no baja aquí y me enseña quién es Él, yo no voy a creer en Él. Entonces Dios te va a decir, bueno, yo ya bajé y ya te dije lo que tenía que decir. Si no crees en mí, tampoco vas a subir. Así que depende de usted. Bien, seguimos con la lectura. Entonces, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, miren cómo, esto es una frase muy común de Él, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, automáticamente uno habla, y como Nicodemo, todo su conocimiento teológico, en toda su experiencia con la ley de Moisés, en todo el contexto de todo lo que él había estudiado, de repente te encuentras con el rabí, el maestro, que te dice, Nicodemo, te digo algo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede ver, no lo puede entender. Esto de ver tiene que ver con el participar. Como cuando se dice, fulano no vio la muerte. No es que uno ve la muerte, significa no experimentó la muerte. Bueno, para que entienda, no puede ver o experimentar el reino de Dios. El que no nació de nuevo no puede tener la experiencia, la vivencia del reino de Dios. No lo puede tener. Puede escuchar la frase el reino de Dios, puede ver que las personas hablan del reino de Dios, pero no puede tener la vivencia, la experiencia en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, le dice Jesús
a este maestro religioso. Nicodemo le dijo, imagínese la pregunta, él era un hombre, un teólogo, un intelectual, un hombre religioso, pero que humildemente venía a Jesús a tratar de entender lo que Jesús le decía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es obvio que no. Él estaba haciendo una pregunta que ya tenía una respuesta. Obviamente no se puede. No existe la posibilidad en ese sentido, no hay, no es natural. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acaba una segunda faceta de la revelación del significado de esto, que tampoco le da a entender mucho, ¿no? Pero hay dos cosas, nacer del agua y nacer del Espíritu Santo. Obviamente habla de un nacimiento que tiene que ver con el ser engendrado de nuevo por el Espíritu de Dios. Porque yo veo nacer del agua, y ahora vamos a ver en qué contexto eso de que nacer del agua, ¿cómo nace del agua? Uno dice, cuando te tiran esta frase así, por eso es tan importante estudiar la Biblia en su contexto. Cuando dicen nacer del agua, ¿cómo yo nazco del agua? Y del Espíritu. Bueno, del Espíritu decir, bueno, ser engendrado del Espíritu, nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Bueno, eso es por ahí más comprensible, pero nacer del agua. Nacer del agua. ¿Cómo nace del agua? Uno se mete en el agua, dice, no entiende. Bueno, así es Dios como va revelando paulatinamente a la mente humana su reino, su obra, su naturaleza. Bueno, sigue adelante. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como diciendo, mira Nicodemo, te voy a enseñar algo. Lo que nace como humano es humano. Y lo que nace del Espíritu Santo es del Espíritu de Dios. Es Espíritu. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario de ser. O sea, que no te deslumbre con esto, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, más complicado todavía. ¿Qué me trae el viento ahora? El agua, el viento, dice, pobre Nicodemo, imagínense. Todo esto empieza a complicarse la vida. Él era un teólogo y de repente le empieza a hablar con unas figuras que de repente parecen no tener sentido una con otra. Claro, obviamente si uno mira este pasaje, no va a entender, para eso es necesario estudiar la Biblia. Por eso decimos un mensaje, un sermón, un domingo, no es suficiente para un cristiano practicante, como dice Samuel Pérez Millos, ¿no? Muchas personas se sienten cómodas con comer unas galletas el domingo a la mañana, nada más. Dice, como diciendo, bueno, escuchan la palabra de Dios un domingo a la mañana y después ya viven de esas 2 o 3 galletas que comieron el domingo de todo el mes. Obviamente no es la forma de vivir de un cristiano, es necesario estudiar, comprender la palabra, porque en la palabra está la vida, ¿no? Bueno, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, para colmo, ¿no? Le dice, ¿cómo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como para meter el dedo en la llaga, diciéndole, bueno, vos sos maestro, resulta que vos sos el maestro, y no entendés esto tan elemental, tan sencillo. Claro, a usted le es elemental ahora y sencillo porque usted entiende la Biblia. Los que no lo entienden lo entenderán después. Pero aquel maestro religioso, aquel hombre, el teólogo de aquel tiempo, no podía comprender esto. Y esto les pasa a la gente de hoy, que no nace de nuevo, no puede entender el reino de Dios. Aquel que no nació de nuevo del agua, del Espíritu, ya vamos a entender esto, y el Espíritu hace una obra que es como el viento que sopla, pero no sabes ni dónde viene, a dónde va, así es el que es nacido del Espíritu. De repente, claro, si me lo dicen así no lo entiendo. Bueno, Nicodemo tampoco lo entendía y era un teólogo de aquel tiempo. Entonces, ¿esto qué nos dice de por sí? Que con Dios, por más intelectual que seas, si el Espíritu Santo no te hace nacer de nuevo, puedes tener religión, puedes tener tradición, puedes tener estudios teológicos avanzados, puedes ir a haber estudiado, no sé, a los seminarios más importantes del planeta, haber estado con los maestros y los pensadores y los hombres más estudiosos de la tierra, que si Dios no te da la capacidad por el Espíritu de nacer de nuevo, no podés experimentar el reino de Dios. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Y Nicodemo era un hombre malo o bueno? ¿Era un falso o sincero? Era sincero. Evidentemente el venir de noche habla de que él se escondía de sus compañeros porque él quería saber. Si no hubiese venido de día, le dirían, maestro bueno, como le decían, ¿no? A propósito, irónicamente, maestro bueno, ¿hay que pagar los impuestos a César? ¿Sí o no?
Eso era para... Pero él no venía a ponerlo en aprietos a Jesús. Él estaba en aprietos. Entonces se nota que era un hombre sincero, era un hombre intelectual, era un hombre sincero. Pero a pesar de ser sincero, intelectual y ser un referente del pueblo, no capacita eso a nadie para entrar en el reino de Dios. ¿Entiende? Para que nunca nadie te embadurne con palabras y con cosas raras que si no nace de nuevo, no puede experimentar el reino de Dios. Bien, verso 11, seguimos. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O se le está hablando de cosas elementales por allí, ¿no? Jesús, hablando de cómo funciona el viento. Porque en aquel tiempo no había estaciones meteorológicas, cómo se originaban los vientos. Y ahí viene la comprensión de esta frase. Jesús le estaba hablando y haciendo una comparación. ¿Usted sabe por qué se generan los vientos? No, pero yo soy nacido del Espíritu, no sé. Usted sabe que hay centros de baja presión, entonces las masas de aire convergen a ese centro de baja presión, naturalmente las masas de aire al desplazarse producen viento. Ahí cuando hay cambios de temperatura, ¿no es cierto?, hay desplazamientos de masas de aire que suben, que bajan, y el espacio tiene que ser ocupado, porque si no bajaría tanto la presión que los oídos así, ¿no? Entonces todo tiende a nivelarse, pero las masas de aire se mueven, usted sabe por qué, pero en aquel tiempo no había meteorología. Hoy conocemos. Pero una buena figura para decir, ¿vos sabés cómo se genera el viento? No tengo ni idea, diría Timoteo. No me fijé en el SMN hoy para ver cómo venía la cosa. Entonces usted ve que le dice, les estoy explicando las cosas terrenales y no entienden. O sea, hoy las entendemos, pero en aquel tiempo no las entendían. Y les voy a explicar de las celestiales. No me creen, no entienden las terrenales. ¿Van a entender las celestiales? Es obvio que no. Entonces le dijo, y ahora hablando de él, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando de él, ¿no? Fíjense que dice descendió del cielo. Usted no descendió del cielo. Usted en tal caso lo sacaron un día de la panza de su mamá y salió del hospital con su mamá y su papá eventualmente, ¿verdad? Pero usted no bajó del cielo. Jesús sí, Jesús dice, Él descendió del cielo porque Él existía antes de María, como decimos, de David, de Abraham, de Moisés, de Adán. Antes que el mundo fuese, Él ya era. Él estaba ahí, Él creó las cosas, porque Él es Dios. O sea, no es porque es un pedazo de Dios. Siempre entienden esto, ¿no? Jesús no es la tercera parte de Dios porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay 3/3. No son 3/3, es una unidad que coexiste en 3 personas. Es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. Bien, el Hijo, la persona del Hijo, descendió del cielo y tomó naturaleza humana a través del vientre de María. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Esto por ahí para algunos puede resultarme difícil, pero después se hace fácil la idea. Cuando uno saca todo el prejuicio y la religión y la tradición y las creencias esotéricas que tiene uno en la mente y simplemente se atiene a lo que la revelación de la Biblia enseña, uno dice, pero era así, yo pensé que era otra forma. Bueno, para eso está la Biblia, para sacar al hombre de la ignorancia. Bueno, descendió del cielo, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otra figura. ¿Qué significaba la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan por qué levantó Dios una serpiente de bronce en un asta, la puso? ¿Para qué? Para que todo aquel que pusiese la mirada en la serpiente de bronce sanara de la picadura mortal que las serpientes habían hecho en muchas personas, que como toda serpiente que pica te quedan unas horas de vida. Bueno, si no hay un suero que pueda neutralizar el veneno de la serpiente, ahora sí se producen sueros, el suero antiofídico, pero si no hay ese suero que te lo puedan aplicar, probablemente te mueras, vos, yo, cualquiera. Bien, Dios hizo una manifestación de su poder de salvación en un ámbito donde no había ni suero, ni medicamentos, ni antiinflamatorios, ni hielo había siquiera. En el desierto, imagínense, si te pica una serpiente, bueno, empecemos a despedirnos porque no hay nada más que hacer. Bien, pero Dios
hace algo que prefiguraría el sacrificio de Cristo. ¿Qué le dice a Moisés? Le dice a Moisés, Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo aquel que mirare la serpiente será salvo y sano de la picadura de la serpiente. Cosa que efectivamente fue así. Todo aquel que miraba a la serpiente recibía la sanidad y la libertad de la muerte, porque ponía la confianza en el mandato de Dios, no por la serpiente de bronce, porque la serpiente sigue siendo de bronce. El hecho de que Moisés ponga algo arriba de un palo no tiene ningún poder. Las personas hoy sin Dios y que no están en el reino de Dios pensarían, bueno, el de la serpiente de bronce salió un poder sobrenatural, una nube ahí, una gloria que los envolvía y que les sanaba. No. Porque eso es lo que pensamos, ¿no? Que cuando el pastor te ora te viene como una cosa así que... Así pensan. Por eso van todo detrás de los sanadores, eso. Van pensando que como que hay como la hada madrina. Vio que la hada madrina tiene... pero es más linda. Tiene una varita mágica. Bueno, así piensan las personas, que hay como algo mágico, algo invisible. En realidad es Dios que dice, sé sano, y se terminó, porque los cielos y la tierra fueron hechos por su palabra. Y Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Bueno, recibe la vista. Listo, estaba sano. Se terminó la discusión. No había ningún poder volando ahí. Era el poder de Dios en acción. Simplemente Dios manda y existe. Dios habla y es hecho. No hay nada raro en ello. ¿Por qué? ¿Y por qué es Dios? ¿Se dan cuenta el poder que tiene Dios? Que su palabra escrita, usted sabe que esa palabra es la palabra de Dios, no es mi palabra. Esa palabra es tan potente, que da vida eterna a los que la reciben. Y es una palabra escrita. Usted sabe que, la otra vez explicamos, ¿no? La forma de comunicación. La comunicación se establece de manera efectiva cara a cara. En un 80% la comunicación es no verbal. O sea que es a partir de los gestos, de los movimientos de las manos, de las caras que ponemos. Así es la comunicación. Las palabras son un complemento, ¿sí? Por eso no es lo mismo estar frente a frente que hablar por teléfono. Y menos todavía es hablar por WhatsApp. Por eso vienen las confusiones, los líos, las malas interpretaciones, porque uno lee y dice, y no entiende, ¿verdad? ¿O entiende mal? Cuando uno quiso decir... ¿Por qué? Porque la comunicación es cara a cara. El 80% de la comunicación es no verbal. Y si yo encima le resto lo verbal y le dejo lo escritural nomás, pero de mis palabras, viene la confusión. Pero imagínese, tal es el poder y la omnipotencia de Dios, que aún la palabra escrita de Dios, ella tiene vida eterna en sí mismo. Tiene la vida y el poder de Dios está en lo escrito. Y cuando el Espíritu Santo de Dios ilumina la mente del ser humano, por más torpe que sea, podrá comprender la verdad de Dios y recibir la vida eterna que viene por su palabra. Amén. Alabe a Dios. Bien. Entonces hicimos la reseña de Moisés. Ahora, Jesús cita eso que Nicodemo sabía. Nicodemo sabía que Moisés, por los escritos que tenía, recuerde que en la mano de Nicodemo o al alcance de Nicodemo estaba el Antiguo Testamento. ¿Ya? Sí, porque 70 años antes de Cristo ya estaba conformado el canon del Antiguo Testamento para los judíos, 70 años antes. O sea que cuando Jesús hablaba de la palabra de Dios, hablaba en ese tiempo del Antiguo Testamento. Y era reconocido como palabra de Dios. Jesús lo dijo, que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, y así luego el Testamento, y Jesús dio la autoridad para que los apóstoles escribiesen lo del Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, donde se cierra el canon y la revelación de Dios al hombre a través de la Escritura. Lo que el hombre añada, el hombre responderá por ello, pero no es palabra de Dios. De hecho, inclusive, por ejemplo, hay Biblias. Ustedes van a ver las Biblias, sobre todo ediciones católicas, donde hay libros que son llamados canónicos, que son 66, y los libros deuterocanónicos o apócrifos, que son libros reales, pero no son inspirados divinamente, no son palabra de Dios, son palabra inclusive de hombres buenos de Dios, pero no son de Dios. ¿Entiende? Sí, no así los deuterocanónicos. Por ejemplo, ustedes saben, Eclesiástico Sirácides, Baruch, Judith,
Macabeos 1 y 2. Bueno, son libros que están ahí, que no son falsos, pero no son palabra de Dios. Son llamados, por la misma Iglesia Católica, deuterocanónicos, o teológicamente hablando, libros apócrifos, pero no son palabra de Dios. Estos sí son palabra de Dios. Bueno, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario de la misma manera que sea levantado. Espere, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ven como la figura del desierto, Dios la utilizó ahora para que Jesús ahora pueda ponerse él iba a ser levantado. ¿Dónde iba a ser levantado Jesús? En la cruz. En la cruz. Y todo aquel que en él cree y que de alguna manera pone la mirada en el Hijo, no en la cruz, porque la cruz en sí misma no tiene poder, la cruz es un madero, pero el que pone la mirada en aquel que está crucificado y no en la representación materializada del que está crucificado, sino en aquel que ya fue crucificado, fue sepultado, estuvo muerto y resucitó y ascendió al cielo. En ese pone la mirada. Todo aquel que en él cree o que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evidentemente, por descarte, todo aquel que no mira, no entiende, no cree, no tiene la vida eterna. De hecho, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Mire, el verso 16. Bueno, a ver, dígalo usted, léalo usted, a ver. Porque de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravilloso. Es el versículo más famoso que conocemos. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora va a entender algo, pero ¿la ira de Dios no está sobre los pecadores? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero de eso se trata, que tal es el amor de Dios, que aún Él retiene su propia ira justa, porque no es la ira injusta, sino la ira justa, es la ira que proviene de la demanda de la justicia divina. Esa demanda lleva consigo la justa ira de Dios, no es la injusta o el descontrol del carácter de Dios o que Dios se enoja, no, es que merece ser destruido el pecador, así como el delincuente, cualquier delincuente que es demostrado su delito, ¿merece la pena que la ley establece o no? ¿Sí? Bueno, pero es algo así, de tal manera Dios amó al pecador que Él, a todo aquel que en Él cree, le paga la deuda para que no vaya a condenación si no tenga vida eterna. Ya vamos a ver qué comporta el creer, que el creer no es creer que existe, porque hasta el diablo cree que Jesús existe y no es salvo. Es más, como dice Santiago, ¿no? ¿Tú crees que Dios existe, que existe Dios? Sí, aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios existe y tiemblan cuando le hablan de Dios. Bien. Entonces, ¿por qué de tal manera? ¿Qué significa de tal manera amó Dios al mundo? ¿Dios ama al pecador? No, es que de tal manera amó Dios al ser humano, a su creación, que aún retiene su propia ira para no destruirlo. Es más, Él mismo vino en carne para pagar el precio por esos enemigos. Porque, y acá viene la aclaración, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, no es porque algunos dicen, no, ¿cómo Dios va a mandar la gente al infierno? Es que Dios no quiere mandar, no quiere que nadie se pierda, sino para eso Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, acá viene la aclaración. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la persona que no cree ya está condenada, no es que tiene que condenarse, ya está condenada. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es el nombre del unigénito Hijo de Dios? El nombre en la Biblia significa la persona, el carácter, los atributos. No creen que es Dios que vino al mundo a morir y sufrir Él mismo por los pecadores que Él mismo creó, que no los creó pecadores, los creó justos, pero los hombres buscaron sus pecados. Él mismo vino a pagar, porque alguien dice, bueno, pero Dios es Dios, Él vino a sufrir. Él estuvo muerto, vos todavía no te moriste, ¿o sí? ¿Alguno se murió acá?
y después volvió a vivir. Bueno, Jesús sí estuvo muerto. Por si alguno, no, Dios no sabe lo que es mi dolor. Dios sabe lo que es sufrir, Dios sabe lo que es dejarte solo, Dios que te dejen solo, que tus amigos te traicionen, que tus mismos amigos te vendan por dinero. Dios sabe lo que es que te insulten, que lo único que haces es lo bueno y te desprecien, que lo único que haces es decir la verdad y te odian, lo único que haces es demostrar el pecado y te odian, te persiguen, te quieren matar. Dios conoce la injusticia. Si hay alguien que conoce el dolor y la injusticia, es Dios. Bueno, pero yo perdí a mi familia. ¿Recuerdan ustedes que la muerte de Lázaro? Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo porque le había dicho a la hermana, vení que mi hermano está enfermo. Y él dijo, no, vamos a esperar, porque esta enfermedad no es para muerte. Vamos a Lázaro, hay que despertarle. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Él sabía que se iba a morir. Y cuando llegó Jesús al velatorio de Lázaro, ¿qué le dice la hermana Marta? Oh, Jesús, si hubiese estado aquí no le hubiese pasado esto a mi hermano. Qué tremendo cuando veo a Jesús le dice, cree solamente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué le pasó ahí? Jesús lloró, ¿verdad? ¿Por qué Jesús lloró? Lo amaba. ¿Y la gente cómo estaba? ¿Contenta o triste? Desesperada, dolor. Se murió Lázaro, era un buen hombre Lázaro. Estaba muerta, desesperada ahí, y Jesús lloró, pero si Jesús venía y sabía que le iba a resucitar, en 3 minutos más Lázaro iba a estar afuera. ¿Jesús lo sabía o no lo sabía? Sí, porque él sabía, vamos, porque esto es necesario para la gloria de Dios. Decía, él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y Jesús se pone a llorar. ¿Qué hizo? ¿Teatro o lloró en serio? Y si hizo teatro sería un mentiroso, no podía ser Dios. Pero Jesús lloró ante la experiencia de la muerte. ¿Usted entiende? Para que sepa que Dios conoce el dolor, conoce lo que significa perder un ser querido, un amigo, un hermano. Dios conoce la muerte, Dios conoce los latigazos, vos no los conocés. Dios conoce lo que es que te atraviese un clavo por la mano y por los pies, vos no lo conocés. Dios conoce lo que es que te atraviese una lanza al costado, vos no lo conocés. Dios conoce lo que es que te clave una corona de espina en la cabeza, vos no lo conocés. Dios conoce que te abandonen todo, que tus mismos amigos en el momento de la desesperación, de la persecución, en el huerto de Getsemaní, que te dejen todos, que se vaya cada uno para su lado y que te dejen frente a la banda esa delincuente. Dios conoce lo que significa el dolor. Vos no lo conocés, yo no lo conozco, hermano. Entonces nunca más digamos, Dios no conoce mi dolor. Dios sí conoce el dolor, más que ninguno de nosotros. Dios en carne lo sufrió. ¿Y saben lo que Dios sufrió? Que ninguno de nosotros sufriría jamás, ni sufrirá jamás, es que Él, teniendo comunión absoluta, íntima con el Padre, era necesario que en la cruz el Padre dé vuelta su rostro y cargue todos tus pecados, los míos y los tuyos, encima del Hijo, de su propio Hijo, y dé vuestra el rostro para que termine muriendo. Por eso Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Que era una expresión de dolor. Porque el Padre era necesario que abandone al Hijo para que todo el pecado de los hombres caiga sobre el Hijo. De tal manera que todo aquel que ponga la confianza en el Hijo pueda ser salvo. ¿Sabe lo que significa teniendo la dulce comunión del Hijo con el Padre? Que el Padre en un momento diga, no te conozco, no sé quién sos. Ese es el dolor más grande que sufrió Jesús, que quizá nadie lo podría entender. Que el propio Dios lo abandone. Vos sabés perfectamente que si clamás al cielo, Dios nunca te abandonaría. Porque Dios dijo, Él lo prometió, Dios, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Sin embargo, a su Hijo Él lo desamparó. Dejó que la muerte lo abrace y que la tumba lo sepulte. Por amor a nosotros. Ya ha sido condenado aquel que no ha creído en esta persona, en Jesucristo. Y esta es la condenación. Acá viene la definición, escuche, para que ya no diga más por qué Dios manda a la gente al infierno. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz representa la verdad, las tinieblas el error,
lo falso, lo incorrecto, lo propio, lo individual, lo personal, lo humano, lo terrenal. Esta es la condenación. En esto consiste que el hombre sea condenado. En que los hombres amaron más el error, sus cosas, sus mentiras, su religión, lo terrenal. Amaron más lo terrenal que la luz de Dios. Prefirieron más lo suyo, como el resto de los fariseos, prefirieron más lo suyo que a Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque sus obras ya eran malas. Entonces, dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Pero por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no quiere venir a Cristo, para que no se revele su pecado, porque lo ama. Porque en eso consiste la condenación, en que los hombres amaron más sus malas obras que las buenas. Amaron más sus pecados que la justicia y la verdad de Dios. Entonces, como aman lo suyo, no quieren venir a la justicia de Dios. Entonces, para que usted entienda, ¿por qué las personas se van al infierno? No porque Dios las envía allí, sino porque ellos no quieren venir al Dios que los salva. ¿Entiende en qué consiste el infierno? No en que Dios manda gente al infierno, sino que las personas no quieren ir al lado de Dios. No quieren ir a la justicia de Dios porque quieren quedarse con sus pecados. Quieren morirse con sus pecados, con sus injusticias, con sus borracheras, con sus lujurias, con sus mujeres u hombres, con sus inmoralidades, con sus tranzas, con su tráfico, con su violencia, porque la aman. Y quieren, dice, yo no quiero deshacerme de esto. Y todavía quieren que Dios les bendiga. Por supuesto, Dios no va a transar con ellos. Por supuesto, Dios no va a bendecir lo que Él maldice. Mas el que practica la verdad, fíjense, no habla de perfectos, porque el que practica no es perfecto, porque si es perfecto yo no practicaría. La verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para que sea una evidencia de que Él está en Cristo, de que tiene una vida nueva, de que ha nacido de nuevo. Por eso, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba, también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Como dice, esto pasa a veces, ¿no? Che, se están yendo toda la iglesia de fulano. Están en la iglesia de Jesús todos. Juan, se están yendo a la iglesia de Jesús, te lo están bautizando allá, se están pasando. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo, como diciendo, muchacho. Si Jesús hace lo que hace, lo hace porque lo recibió del cielo. No puede nadie hacer nada del cielo si no viene de arriba. Como decía, entiendan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de Él. El que tiene la esposa, acá es una figura, ¿no? Es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así fuese, mi gozo está cumplido. O sea, está a Jesús poniéndole en el lugar del esposo, y la esposa es la iglesia. Es una figura, por supuesto, la esposa, el esposo. Y él es como que ocupa el lugar del amigo del esposo. Cuando se casan, ¿no? Se casan dos personas. Está el amigo. ¿Cómo está el amigo? Cuando se casa. Está feliz, oh, se casó fulano. Está rechocho el gordo. Feliz está. Oh, ¿cómo está? Oh, ya se casó, ya no vamos a poder jugar más a la pelota, nada. ¿Cómo está? Tiene gozo, la verdad tiene gozo, se casó, formó una familia, ¿verdad? Está contento, se goza grandemente la voz del esposo. Está contento, ve las lágrimas del esposo. Mi gozo está cumplido, es una realidad. Muestra que Juan estaba contento por el hecho de que Jesús vino, porque él era el que venía anunciando, el que viene detrás de mí, el cual es antes que yo, decía, no soy digno de desatarle ni aún la correa de la sandalia. Recuerde que desatar la correa de la sandalia era trabajo del esclavo de más baja condición. Y él se sentía que no era digno ni siquiera de desatar la correa de la sandalia a Jesús. Él es mayor que yo. Yo les bautizo en agua, pero el que viene después de mí les bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Amén. Así dice la palabra. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, diciendo yo soy simplemente un mensajero. Él es Dios. Yo soy de la tierra, Él viene del cielo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio, hablando de Jesús. Vio y oyó, estuvo en el cielo, es del cielo. Y nadie recibe su testimonio, nadie le oye. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Como está diciendo, el que está recibiendo la palabra de Jesús atestigua, está dando crédito a las palabras de Dios. Porque el que Dios envió, hablando de Jesús, ¿no? Las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, que Dios no viene con 2 o 3, sino Él vino todo Dios en la persona de Cristo, porque agradó al Padre que habitase en Él toda la plenitud de la deidad. Para que usted diga, a ver, ¿qué parte de Dios está en Jesús? Diga, la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios está en Jesús. Jesús es hombre, todo hombre. Él podía volar, si quería, sí, pero era hombre y se limitó a ser hombre. ¿Dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Pero no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no es cierto? Y se humilló hasta lo sumo para que Él pudiese dar la vida como cualquiera de nosotros, con la diferencia de que Él era sin pecado. Por eso se llama el segundo Adán. Adán fue creado sin pecado. Él fue formado, la naturaleza humana de Jesús, sin pecado en el vientre de María. Por eso un título también es el segundo Adán. En términos teológicos se lo llama a Jesucristo, el segundo Adán. Bien, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Escuche esto, todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ahora entiendo una cosa. La condenación no es culpa de Dios, ¿verdad? No, porque ¿en qué consiste la condenación? En que los hombres aman más sus obras malas que la verdad y la justicia de Dios. En eso consiste. ¿Porque el pecado es un problema para ir al cielo? No, porque Jesús pagó el pecado. ¿Cuántos pecados pagó Jesús? Todos, los presentes, los pasados y aún los futuros. Evidentemente, entonces ahora usted entiende que hay personas que al aceptar, al creer en el Hijo como tal persona y echar fuera todo otro error o toda otra tradición o la religión terrenal, inclusive dejar de lado el judaísmo como legítimamente lo estaba practicando Nicodemo, pero que era el tiempo de entender ahora que se le daba paso a la última etapa de la revelación de Dios en la tierra. Y es ahora que Dios mismo venía a la tierra a morir por el pecado de la humanidad. El que rehúsa aceptar esto, no verá la vida. Y ya la ira de Dios estaba sobre él, o sea, ya está condenado, no es que va a ser condenado, ya la ira de Dios está sobre él, pero ese es el amor de Dios, que aún su ira la retiene por amor a la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el punto. ¿Arrepentimiento qué es? ¿Llorar? Arrepentimiento es cambiar. O sea, el llorar es la primera fase del arrepentimiento. Pero si uno se queda en el llorar y después no cambia, entonces no se arrepintió nada, solamente lloró. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Al cambiar la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Si yo rehúso creer en este Dios que vino en naturaleza humana, ya estoy condenado. Pero si yo acepto la revelación que Dios me da en esta mañana a todos nosotros, porque no podemos decir en aquel día en el cielo, bueno, yo no entendí nada, porque estamos tratando de explicar lo más claro posible, pero cuando uno no quiere entender, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor tonto que el que no quiere entender, ¿verdad?
Pero cuando Dios nos está hablando tan claro a través de su palabra, y ahora ustedes entienden, nacer del agua, claro, Juan bautizaba, Jesús bautizaba, entonces el bautismo es parte de la nueva vida, claro, nace del agua, es una figura, y del Espíritu, es nacido del Espíritu, es reengendrado en el hombre, y se bautiza. ¿Por qué? Y porque es nacido de nuevo, para andar en nueva vida. Y ahora vamos a ver eso. Esa es la parte final. Van a entender que el que nació de arriba no puede vivir pecando. No puede sino buscar las cosas de arriba, del cielo. Eso es lo que Nicodemo tenía que entender. Colosenses 3:1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nuestra vida, si nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra vida ¿dónde está escondida? En Cristo, en Dios. Por eso, para que alguien experimente el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, para que esté escondido también él en Cristo, en Dios. Por eso en apariencia, el evangélico, la religión que vos quieras, por apariencia, todo el mundo puede parecer, ay, mira cómo ama a Dios, cómo quiere a Dios, cómo canta, cómo llora, cómo baila, qué sé yo. Pero el tema no es lo que parece, sino lo que hay adentro. Si la persona ha muerto verdaderamente a la vieja vida, ha muerto y ha resucitado con Cristo y está escondida su vida en Él. Por eso es que el reino de Dios no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está escondido en Cristo. ¿Y cómo que está escondido en Cristo? Y bueno, de eso se trata. Hay que estar en Cristo para poder verlo. ¿Y cómo hago para verlo? Y hay que rendirse a Cristo. No, pero no puedo ver de afuera ni una muestra. No. Para entrar al reino tenés que morir. Para que lo entiendan más fácil. ¿Cómo hace una semilla para dar el fruto según su género? ¿Tiene que convertirse en planta? No, bueno, pero yo quiero que la semilla me muestre sin dejar de ser semilla. ¿Cómo hace? O es semilla y no lo ve, o deja de ser semilla, se convierte en planta y de fruto. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, ¿cómo puedo ver yo el reino de Dios? Tienes que morir. Pero no puedo ver yo, no. Tienes que dejar de ser como la semilla, dejar de ser un ser humano común para ser una persona nacida de nuevo, del Espíritu. Entonces vas a ser una persona que va a empezar a entender las cosas de arriba. Va a poner la mira en las cosas de arriba y no apenas en las de la tierra. Porque vieron que las personas hablan todo de la tierra, pero nadie habla después de la muerte. Opinan, pero opinan verduras. Cada uno opina de experiencias extrasensoriales, particulares. ¿Y vos qué opinás? ¿Y vos qué creés? ¿Vos qué pensás? Que no, yo pienso que todo termina, que se termina todo. Otro dice, no, yo pienso que hay un cielo, que todos vamos al cielo. Yo pienso que hasta los gatos van al cielo. Otro dice, no, me parece que Dios no va a ser tan malo para mandar a todos al infierno. Después de todo yo no me porté tan mal. ¿Por qué? Porque la gente sigue fundamentando el hecho de que si vos te portás bien, vas al cielo y si sos malito, vas al infierno. Pero la Biblia no enseña que los malitos van al infierno y los buenos van al infierno, sino ¿cuántos están condenados? Todos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. O sea, el punto está en nacer de nuevo, no en ser buenito. Ahora, lo que pasa es que si yo nací de nuevo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces ahora tiene más relevancia que nunca lo que le voy a decir en Romanos, capítulo 6, versos número 1 al 4. Debido a esto, ¿no? Debido a que nacimos de nuevo, que tenemos los pecados presentes y pasados y futuros perdonados. ¿Verdad? Entonces, si no hay infierno, si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿recuerda? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, debido a que la gracia de Dios es tan abundante que ha
provisto salvación a todos los seres humanos que quieren venir a Él, creer en Él, venir a la luz, que practican la verdad, que quieren venir a la luz, que no son como aquellos que aman sus pecados y no vienen a la luz porque no quieren que sus malas obras sean reprendidas. No quieren venir a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perseverar en el pecado? Y Pablo lo lleva a un razonamiento. A ver, paren. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? Como diciendo, el que dejó de ser semilla, ni modo que pueda ser semilla, ya se murió la semilla, terminó la semilla. Entonces, nosotros ahora vivíamos en nuestros pecados, en nuestra ignorancia, vivíamos en nuestra religión como Nicodemo. Él vivía naturalmente como cualquiera, en su religión, respetando a Dios, en sus pecados, pero Nicodemo tenía pecado, y sí, era un pecador como nosotros, era un buen hombre, era sincero, pero no era perfecto. Yo no creo, no sé si alguno hay aquí algún delincuente. De paso hay varios policías. Decimos, hermano, fue la noche, llévate, fue. Pero, a ver, si Pablo les lleva un razonamiento, si ya murieron al pecado, si ya dejaron de ser lo que eran antes, si nacieron de nuevo, antes ustedes tenían un corazón que amaba sus pecados, que amaba sus propios consejos, que amaba su propia religión, eran sinceros, eran buena gente, pero tenían sus cosas, como yo tengo las mías, como ella tiene suyas. Pero no aceptamos la verdad de Dios, no estamos dispuestos, rehusamos a creer en la verdad de Dios, creemos nuestra verdad, porque vieron, no, esta es mi verdad, es tu verdad, es lo que vos decís, es lo que vos crees, no lo que yo creo. Cada uno tiene su verdad. No es posible que haya diferentes verdades. Hay una sola verdad. Las demás son mentiras. Pero entonces usted me va a decir que usted tiene la verdad. No, yo tengo al dueño de la verdad, que se llama Jesucristo. Yo no lo sé todo. Él sí sabe todo. Él es de arriba, yo soy de la tierra. Él me salvó a mí, como te salvó a vos, como puede salvar a cualquiera que no es salvo. Él es el dueño de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es la verdad. ¿Y cuántas verdades hay? Y una sola. Como yo siempre digo, no, ¿qué es la verdad? A ver, ¿qué es la verdad? La verdad, esta es una definición mía, es la expresión verbal de Dios, ¿no? Escrita, que manifiesta o revela lo visible o invisible. Eso es la verdad. Esa realidad, la de la boca de Dios expresada en palabras, esa es la verdad. Esa es mi definición. Alguno puede disentir en ella y me corrige, lo acepto, porque yo no soy de arriba, soy de la tierra. ¿Sí? Bien, entonces, el que rehúsa creer en la verdad de Cristo, ya está condenado, no se preocupe, no, Dios no me va a mandar al infierno. No, es que ya está en el infierno, ya está en el horno. Ese es el problema, ya estamos. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente hay que venir a los pies de Cristo. Porque le está haciendo esta analogía, ¿no? Yo le hice la analogía de la semilla y la planta, pero ahora estamos diciendo, si ya morimos al pecado, si nos morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si ya no somos pecadores empedernidos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza interior fue cambiada. Como dice la promesa en Ezequiel, recuerda, os daré un corazón nuevo y espíritu nuevo pondré en ellos para que obedezcan mis mandamientos y anden en mis ordenanzas. Diciendo, Dios, les voy a dar un corazón que ame mi ley. Eso es lo que les pasa a los verdaderos cristianos, que nacen de nuevo. Dios les da un corazón nuevo para amar la ley de Dios. Todo el mundo puede venir a la iglesia, pero no todo el mundo tiene un corazón nuevo adentro. Y corazón no me refiero a la bomba de sangre que tenemos acá, sino corazón se le llama a lo íntimo del hombre, y el espíritu humano es reengendrado por el Espíritu de Dios. Ahí recién una persona va para el cielo, se muere y va para el cielo. Antes, pero estuvo en la iglesia y confesó a Jesús. Mire, usted puede hacer todas las cosas que quiera, saltar, bailar, cantar alabanza, participar del coro, tener la Biblia, orar, ayunar, pero si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entiéndalo, por favor, como le dijo Jesús a Timoteo, a Nicodemo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos bautizamos, es una expresión de nuestra muerte ¿a qué? Sepultura. ¿Muerte a qué? A la vieja vida, al pecador sin Dios, al pecador sin esperanza, al pecador con su religión, con su sinceridad, con su buena voluntad, con su buen testimonio, con su buen matrimonio, con el buen ejemplo de sus hijos, con su buen trabajo, con su dinero ganado, pero pecador. Y por ser pecador se va al infierno. Entonces el bautismo, uno renuncia a la autosuficiencia, a creerse salvo porque uno es bueno. Renuncia a ese orgullo que todos tenemos, que queremos decir, pero yo merezco el cielo. No,
Nadie merece el cielo, ni la persona más buena. Y la Madre Teresa de Calcuta, porque dicen que es la más buena de todas, ¿no? Y ella se va al cielo por todas las buenas obras que hizo. No, aparte ella dijo otras cosas, que de paso sería bueno escuchar a la Madre Teresa. Pero la Madre Teresa necesitaba tanto arrepentimiento como le necesitaba María, la madre no biológica de Jesús. María, la esposa de José, necesitó también arrepentimiento. ¿Por qué? Y porque era un ser humano, no porque era mala. No, era una mujer que Dios escogió, una mujer justa, una mujer no perfecta, sino justa, que practicaba la justicia, pero necesitaba de Cristo y del propio Salvador que llevó en el vientre. Por ella, si leen Lucas 2, ella en el salmo que ella canta, María, dice que hágase la voluntad del Dios mi Salvador. ¿Por qué María dice Dios mi Salvador? Porque María necesitaba también ser salvada. Y María fue salva por la fe en el Hijo que llevó adentro. Aleluya. Qué honor el de María, ¿no? Mire qué mujer. Y todos hablan tantas tonterías de María. Ojalá hiciesen como María. Como le dijo a sus discípulos, hagan todo lo que Él les diga. Refiriéndose a Jesús, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora entiende por qué es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque cuando uno del bautismo nace, emerge, es un simbolismo. ¿Qué pasa en el agua? No pasa nada. El agua ni tiene magia, ni pasa nada sobrenatural. En el río, para colmo, en el río Suquía. Estamos como en el Jordán, ¿no? Estamos como en el Jordán. Vio que no se querían bautizar en el Jordán, porque era feazo el río. Bueno, así nosotros en el río Suquía. Bueno, hermano, vamos y cerramos los ojos, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Total, el río está más limpio que tus pecados. Y bueno, ahí lo tenemos el hermano. Ahí, ¿no? Eso después de confesar a Jesucristo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando sale, gloria a Dios. Pero fíjense que hay personas que se bautizan y luego no perseveran, porque el bautismo no les salvó y porque el bautismo no salva. El bautismo es una expresión natural. Pero hay algo que sí sé, que el que nace de nuevo va a querer bautizarse porque Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora pregunto, el ladrón, uno de los ladrones que estaba al lado de la cruz de Jesús, ¿recuerdan que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Y qué le dijo Jesús a ese ex ladrón? Porque ya no robaba más, estaba clavado en la cruz. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué hoy mismo? Pero si quedaban 3 días ahí sufriendo. Porque era el día de reposo, el día siguiente. Empezaba a las 6 de la tarde. El día de reposo, recuerden que el sábado comenzaba a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde de nuestro día sábado, donde empezaba el domingo. Como nosotros a las 0 horas empieza el domingo, ellos empezaban a las 6 de la tarde. El día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde, entonces no podía haber cuerpos, no querían que haya cuerpos de judíos en el monte en el día de reposo. Entonces, ¿qué hacían? Le pedían por favor a los soldados que le quebrasen las piernas. Entonces venían con una masa y hacían así, ¡pah! Se le daban acá, en la tibia. A los 2 ladrones, ¿para qué? Para que no puedan suspenderse más sobre sus piernas y morían asfixiados. Por eso murieron en la misma tarde que Jesús murió. Pero uno se fue al infierno, porque se rió y se burló de Jesús, y uno se fue al cielo. Porque uno le dijo al otro, tú no temes aún estando en tu condición, nosotros justamente estamos aquí, pero él no tiene ninguna culpa. Entonces ese ladrón fue ladrón toda su vida, fue un mentiroso, un estafador, un violador, vaya a saber lo que fue, pero se arrepintió en tu momento, se bautizó y no había tiempo de bautizarse, se murió en 3 horas más después. Pero Jesús le aseguró que estaba en el cielo. ¿Por qué? ¿Porque hizo obras buenas? No. ¿Porque se portó bien? No. ¿Porque se bautizó? No. Porque creyó quién era Jesús. ¿Se cuenta? Creyó quién era Jesús. Le creyó a Él. Y Dios mismo en la cara le dijo, hoy mismo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Habló Dios ahí.
Entonces nosotros ahora no nos toca morir en una cruz, ¿saben, hermano? Dice, porque nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ahora sí tiene sentido el título del mensaje, vida nueva y religión terrenal. Se habían enfrentado las dos. Hoy usted puede ser un evangélico moderno o un cristiano verdadero. Quizá usted un cristiano verdadero, bien. Y bueno, ¿por qué está en la iglesia? Y porque venimos a adorar a Dios, participamos del cuerpo de Cristo, nos comprometemos con la obra de Dios y vamos a estar juntos cantándole a Dios, no vamos a estar en la casa durmiendo. Venimos a adorar a Dios, como los discípulos lo hacían. Por eso venimos a la iglesia. Pero una cosa sé, uno puede venir a la iglesia y no ser salvo. Puede venir a la iglesia toda e irse al infierno. Lo que necesita un ser humano es nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu, pero en realidad lo que Jesús más quería enfatizar es que si Dios no te salva, por más bien que te porte, por más bueno que sea, por más religiones que tengas, por más evangélico, católico que sea, no tenés derecho a ir al cielo, ni vos ni nadie. Ni la Madre Teresa, ni el Papa, ni Pío II, ni Juan 23. No tiene derecho nadie, ni desde Adán hasta el último de los hombres no tienen derecho de ir al cielo ningún hombre, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alábenlo. Aleluya. Alabe al Salvador que ha resucitado. Aleluya. Diga conmigo, gracias Dios. Porque hoy entiendo cuán grande es tu amor. Entiendo la condición de mi alma y de la humanidad. Te pido, Señor, salva las almas, que reciban tu palabra. Abre su mente, abre su corazón para comprender el mensaje del Evangelio, para entender la necesidad de renunciar a la religión terrenal y rogar ser perdonados y engendrados de nuevo por el Espíritu Santo. Perdóname, Señor, por no haber entendido antes, mas ahora entiendo. Y ayúdame a contarle a otros cuán grande fue tu amor al enviar tu Hijo por mí y por todos los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén.